reconozco el aporte teórico y filosófico que ha hecho a estas dimensiones que él ha abordado acá. Por lo tanto, no me cuesta empatizar con esa visión y por consiguiente lo que yo pueda contribuir lo haré más bien no desde la crítica, sino que desde el enriquecimiento, y debería verse de ese modo. El profesor Yiva Yua, con quien tuvimos también la oportunidad de compartir en el programa de Economía del Trabajo, belga de origen él, y particularmente tiene un libro impreso, editado, publicado por esta editorial de Long. Cambia, todo cambia. Él distingue cuatro tipos de cambio. Uno de más larga longitud de onda, que es el cambio evolutivo, es muy lento. El más rápido es el levantisco, es decir, las manifestaciones feministas, estudiantiles, podrían ser considerados como cambios muy coyunturales, emergen pero dejan una huella en la sociedad. Después el cambio revolucionario, que es un cambio profundo, un poquito más largo que el levantisco, produce transformaciones, y el cambio reformador o reformista, que es al cual yo diría que apuntan las dos revoluciones democráticas, la de Eduardo Frei Montalva, la de Allende, porque el otro es un cambio revolucionario demasiado violento, muy profundo, quizás el de más permanencia, de más larga longitud, además de onda. Ahora tenemos un código de aguas, un plan laboral, estamos hablando de cerca de 40 años prácticamente desde que esto se puso en marcha. Pero digo esto porque creo que estás apuntando más bien a un cambio evolutivo. Cuando nos planteamos un cambio civilizatorio, en realidad estamos mirando en un horizonte de más largo plazo. Por consiguiente, tampoco las exigencias de ese cambio están circunscritos a nuestra coyuntura, como podría ser el convocar a determinados actores políticos, sociales, culturales, a incorporarse a entrar en esta lucha, porque es un proceso más largo. Me sirvo de este antecedente a propósito de una pregunta. Yo formo parte de la comisión organizadora del sexto Congreso Ideológico de la Democracia Cristiana, donde también participan Joseph Ramos y, entre otros, y Ricardo French Davis, ambos de con formación económica. Y una de las preguntas que se hacía Joseph Ramos a propósito de cuál es la sociedad ideal, porque uno podía teóricamente hablar de la sociedad ideal en sus características teóricas, más bien dicho descriptivas, en fin, como un modelo. Pero ¿dónde existe esa sociedad? Creo que deberíamos preguntarnos. Y yo me hacía la pregunta, y esto lo voy a relacionar directamente con tu planteamiento: ¿dónde existe la sociedad ideal que ha logrado una conciliación no por la vía del acuerdo teórico o filosófico de corrientes ideológicas y políticas, sino que por algo que voy a explicar luego? Pero creo yo que los países que enarbolan las banderas de la cruz cristiana, como herencia desde el siglo XI hasta ahora, países escandinavos, han logrado precisamente esa conciliación. Creo que son modelos reales, son modelos concretos, donde no ha habido esta especie de combinación de las doctrinas liberales y de las socialdemócratas o cristianas, sino que ha sido un proceso más bien cultural e histórico, Luis, y en ese sentido muy próximo a la visión que tú desearías dar desde el punto de vista del cambio civilizatorio. Un autor decía: no hay conciliación entre las tradiciones liberales, socialdemócratas o humanistas cristianas. Puedo dar ejemplos al respecto. Pero ¿qué es lo que ocurre ahí? Ocurre un tercero, algo que no es, que es una síntesis, si se quiere. Tesis, antítesis, una síntesis que es distinta a los orígenes. Y eso ha dado como resultado este modelo que es extraordinariamente eficiente. Es el modelo más eficiente, el que se conoce en los países escandinavos, donde
ciertamente tienes un tamaño del Estado muy, muy alto. Es decir, el 50% del PIB está destinado a gasto social, la mitad está destinado a impuestos, es decir, ciudadanos que pagan el 50%, pero que también pueden permitirse el mercado, poder permitirse instituciones democráticas, con tradiciones como por ejemplo la propia tradición monárquica, que convive en una democracia constitucional en aquellos países. Entonces quiero decir de que sin buscar esta conciliación entre el liberalismo, solidarismo y, ¿cómo podría ser la otra? Democratismo, en fin, sin lograr eso, que a mí me parece que hay una brecha que separa el liberalismo del comunitarismo, que es el que yo creo y el que profeso, fundamentalmente en una concepción filosófica que tiene que ver con el bien. Para los liberales la justicia y el derecho son el origen. Para los comunitaristas es el bien anterior y superior precisamente a la justicia y por consiguiente a los estados constitucionales, a la norma aquello. Y eso es infranqueable. El debate de John Rawls, por ejemplo, con Amitaviazione o con McIntyre, que son comunitaristas. El primero es un liberal, el liberal más moderado que nosotros pudiéramos ver en nuestro tiempo. John Rawls es el que busca precisamente responder a esta pregunta de cómo los liberales nos preocupamos de lo comunitario, de lo social. Bueno, creo que no logra dar respuesta a eso porque la esencia del liberalismo está en el individuo, por el individuo y por la capacidad de éste, ignorando elementos históricos como son la constitución de las propias sociedades. El hombre es un ser social y en cuanto a ser social, desde el propio lenguaje, siguiendo por las instituciones, llega a esto. Entonces, cierro en esta reacción que a mí me parece que busca nada más abrir otras perspectivas, diciendo de que no debiéramos condicionarnos por la longitud del cambio. Hay etapas también, hay teorías de corto alcance, de mediano alcance, hay desafíos de corto alcance que van aproximando. Para los cristianos el fin se va realizando en los medios y cada vez que realizamos los medios nos acercamos al fin y por consiguiente también el fin se va alejando. Yo lo vería en esa perspectiva, creo que se puede traducir prácticamente también. Gracias, Rodolfo. Mira, lo primero que quería comentar en relación a lo que tú planteas es esta dicotomía Estado, sociedad civil organizada y mercado. Y la primera noción que quería compartirte es la noción desde la filosofía política de que el Estado es el último estadio de evolución de la polis y de la politicidad en el ser humano. ¿Y por qué señalo esto? Efectivamente, ¿no es cierto? Si lo político apunta desde la perspectiva aristotélica, que es desde donde el derecho toma sus orígenes, pero, ¿no es cierto?, Aristóteles plantea una naturalidad de la política, es ¿no es cierto?, una disposición natural del ser humano, está en su naturaleza, y ya Aristóteles nos apunta a algo que después va a ser olvidado, pero que nos apunta a la conciencia de unidad, a mi juicio, en relación a lo político. ¿Qué es lo político? Entonces es un estadio de conciencia. Bueno, y por lo menos lo que se enseña, ¿no es cierto?, es que en la evolución del poder, lo que tradicionalmente se enseña es que primero hubo un poder un poder, digamos, difuso, luego habría habido un poder anónimo de una autoridad que se presenta al resto como ser el mejor, el más carismático, el más fuerte, y luego habríamos pasado al poder institucionalizado del Estado. Es decir, la primera figura política de la polis se supone que habría recogido la conciencia de unidad, pero después una evolución de la ley de la selva, entendida como la ley del mejor, a el decidir autónomo, estamos todos juntos en este baile. Y el último estadio que se presenta, ¿no es cierto?, como algo, como una evolución positiva, es decir, mire,
de la polis pasamos al imperio, del imperio pasamos al reino, del reino pasamos a la nación y de la nación pasamos al Estado. Y el Estado jurídicamente consiste en una agrupación de personas en un territorio determinado con poder soberano regulado jurídicamente para el bien común. Entonces, si tú te fijas de esa definición teórica de lo que es el Estado y que reconoce ontológicamente desde el mundo de lo jurídico qué es el Estado, lo primero que tengo que plantear, digamos, es que el Estado somos todos. Somos todos. Entonces, cuando tú planteas la dicotomía Estado, sociedad civil organizada y mercado, en términos teóricos, tu primera alusión a la palabra Estado, en rigor, es la utilización técnica de la palabra gobierno. Es decir, el conjunto específico de representantes que le aportan la dirección a esta nueva polis que es el Estado. ¿Y por qué te comento esto? Porque si nosotros tomamos el concepto de Estado desde la perspectiva de la teoría jurídica, ¿no es cierto?, y nos damos cuenta que el Estado somos todos, entonces se arma una reconfiguración de estos derechos y obligaciones que tú estás planteando. El principio de subsidiariedad, cuando es interesante lo que tú planteas con respecto al principio de solidaridad, porque tradicionalmente aquí se confunden dos planos. Surge el Estado, ¿no es cierto?, como esta nueva polis a la cual todos pertenecemos, pero la tradición filosófico-política del origen del Estado inventa esta cuestión de que el Estado es un ente separado y del cual me tengo que defender respecto del individuo, ¿no es cierto? Ese va a ser uno de los tantos orígenes teóricos del Estado que va a ser Locke, pero Hobbes te va a decir otra cosa y Rousseau te va a decir otra cosa, y curiosamente Rousseau te va a hablar él también de esta conciencia de unidad. ¿Ah? Entonces, mi punto es, en relación con esto, es que si estamos en la construcción de una nueva civilización, mi invitación es que quizás habría que repensar qué es el Estado. Porque incluso, y pensar si no será que la convocatoria debería ser una convocatoria universal a la convocatoria de sentirse parte de esa nueva polis que estamos generando. Porque se requiere un estado de conciencia, porque todo lo que tú señalaste, lo primero que te quiero plantear es que los 6 elementos que estarían detrás de tu teoría económica comprensiva, lo primero que quiero marcar es invitarte a la posibilidad de que no estarás repitiendo algunas estructuras que se dan por obvias y quizás en la nueva civilización habría que cuestionar, como por ejemplo esta distinción trabajo-capital, porque el trabajo-capital es una relación desigual y que plantea un mapa de un superior y un inferior, más allá de que las relaciones sean buenas, pero ontológicamente no es una relación igualitaria. Incluso, ¿no es cierto?, las relaciones igualitarias, te lo decía Aristóteles con la justicia, nosotros nos confundimos y aplicamos justicia distributiva a relaciones pensando en un superior y un inferior. Yo voy a dar por mérito, voy a dar por necesidad. Pero en la relación de iguales, el criterio de justicia de Aristóteles, el criterio de justicia conmutativa, que significa que lo que yo doy es exactamente igual a lo que yo recibo. Ese es el principio de reciprocidad, que respeta a cabalidad que tú eres libre y igual a mí. Entonces lo primero es conversar esos conceptos, ¿no? Habrá que conversar esos conceptos. Y lo último, la conciencia de unidad, que creo yo que está en el fondo de todo esto, en rigor, es la única que va a poder asegurar, a mi juicio, y eso también te lo pongo en la conversación, de que todos los vicios de la antigua civilización no caigan en la nueva civilización. ¿Por qué? Porque tener una autoridad autónoma, especialista, encargada de los temas que tú acabas de señalar, lo deseamos todos. Lo deseaba Platón, que quería un rey filósofo. ¿Qué mejor que aspirar a alguien sabio que nos gobierne? Pero aspirar a alguien sabio que nos gobierne es recién el primer escalón, digamos, obviamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos aseguramos
el cómo lo hacemos, porque de que esas, por ejemplo, esas instituciones autónomas que tú planteas efectivamente sean, tú planteas ahí de fondo una virtud, pero la pregunta es cómo construimos esa virtud, que a mi juicio está de fondo. Entonces esos son algunos puntos que quería compartirte como reflexión a partir de lo que tú nos has entregado. La nueva civilización debe ser en un aspecto jurídico y en el fondo también es ético, una recuperación del bien común, una recuperación de lo que era la ley. Pero a la vez que puede ser una nueva civilización que propone cosas que la Tierra nunca ha visto. Pero en gran parte lo nuevo es una recuperación de tradiciones, incluso tradiciones precolombinas, que en algunos aspectos se asemejan a la tradición aristotélico-tomista cristiana, que no fue tan distinto del protestante. Yo quisiera sugerir que una característica de la jurisprudencia actual, por ejemplo, la jurisprudencia que maneja la Organización Mundial del Comercio, es producto de una serie de estafas que han instalado una jurisprudencia liberal que en el fondo no reconoce el bien común, como Costas Tucinas. Costas Tucinas ha escrito la historia de cómo el criterio de el individuo autónomo como suplantó en una especie de revolución ética y jurídica el antiguo entendimiento de lo que fue ley, que todavía sigue vigente en algunas partes, no está muerto, pero está, a mi juicio, subordinado. Esta superación logra como hacer una especie de extensión del pensamiento de Costas Tucinas por decir primero que se puede identificar esta transición a la civilización actual que estamos tratando de superar con una nueva, como el establecimiento justamente del Steuerstat. O sea, lo que Steuerstat es una frase inventada por Schumpeter, que bueno, inventada por Schumpeter, pero describiendo unos conceptos de su profesor von Bauer, que trata de ver con precisamente el Estado que depende de impuestos, que antes los Estados no dependieron tanto de impuestos, o no impuestos en el sentido actual. Adam Smith, cuando cuenta las fuentes de ingreso de los soberanos del pasado, cuenta muchas cosas. Y lo que más cuenta es esa renta de tierras. La idea que solamente impuesto es lo que financia el Estado es una especie de definición de la modernidad. Comenzando con la Carta Magna en Inglaterra y siguiendo con la llamada Revolución Gloriosa, que definió que el gobierno depende de los impuestos que votan al Parlamento. Según John Rawls, hubo dos fuentes principales
del auge del liberalismo, el concepto, y ellos eran la tolerancia y el gobierno limitado. Yo quiero decir que ambos eran estafas. ¿Estafas en qué sentido? Si tú lees los dos principales ensayos sobre toleración, que son los de Locke y los de Voltaire, dice, bueno, plantean la alternativa de la toleración es la intolerancia religiosa. Y es por eso que hemos tenido guerras por década tras década por la religión. Entonces tenemos que el liberalismo dice que cada quien elige su religión. Según Durkheim, la religión en su principio tuvo la característica que es obligatoria. Es como pasa en la India, en el Medio Oriente, uno nace en una religión, no tiene opción. Pero el liberalismo dice que la conciencia de cada quien decide qué es lo que va a ser su religión. Pero ¿dónde está la estafa? Es que hubo una larga guerra entre los protestantes y los católicos, una serie de guerras, pero algo que no estaba en juego fue el bien común, que la idea de que somos administradores de una tierra dada por Dios a todos fue común a ambos lados. Entonces Voltaire y Locke aprovecharon de esta violencia religiosa para eliminar el bien común y de poner como ideal una ley civil. Incluso el propio Voltaire da como ideal la bolsa de Londres, y como en la bolsa de Londres hicieron comercio según la ley civil, y después cada uno fue a su casa para realizar su propia religión. Pero yo creo que la otra, el terminar con los abusos de los reyes, fue otro orden del liberalismo. El típico abuso fue que en 1644 los piratas o la armada inglesa, Inglaterra se consideraba en guerra permanente contra todos los países católicos. Entonces los piratas y los militares eran iguales y tomaron un galeón español lleno de plata. ¿Y qué pasa con plata? Fue enviado para ser convertido en moneda y después el rey se quedó con la moneda. Entonces este fue un abuso según las nuevas clases terratenientes, y lo terminaron estableciendo el Banco de Inglaterra, que controló las monedas metales preciosos y también tuvo la facultad de crear dinero. El día de hoy la creación de dinero, que fue facultad de soberanos, por ejemplo en la Biblia, lo que es César, ahora 98% es producción del banco privado, que producen dinero, y los gobiernos han perdido el control del dinero. Es una característica de nuestros tiempos. Incluso un país que pretende controlar su dinero corre el riesgo de ser echado de la Organización Mundial de Comercio por violación de principios fundamentales. Yo creo que hubo también una tercera estafa, que fue el contrato social. Porque cuando se dice que la sociedad nace de un contrato, ya lo fundamental está decidido. Ya lo fundamental es que todas las relaciones humanas se determinan por contrato, no como los pueblos precolombinos de casi en todo el mundo. Lo que nosotros hacemos por contrato, ellos hacen por ceremonia. Eso fue también la tradición romana. Los romanos no tenían contratos hasta muy tarde. El contrato moderno es tarde comparado con la propiedad y otros rasgos del. Entonces, eso también fue una estafa, porque pretende que no hubo Estado antes de un contrato
que determinó que iba a haber Estado. Y cuando se estableció el Estado, fue sobre la base del contrato y sobre la base de una ley de propiedad preexistente que el Estado, para ser legítimo, no puede violar. Eso lo cuenta muy bien Foucault en su libro La sociedad hay que defender. Y en cuarto estafa fue la razón pura, que la razón pura es algo que nunca ha existido, pero llegó a ser el marco jurídico del occidente. En su Rexlera, Kant literalmente toma todos los preceptos principales de la ley romana y los deduce del principio único de la autonomía, del Freiheit. Y eso, pretexto de razón pura, fue pretexto por el colonialismo, que como la razón pura fue universal y eterno, gobernaba África, Asia igual que Europa, entonces la fuerza militar que impuso la ley civil europea al resto del mundo fue autorizado porque los europeos tenían civilización, los otros solamente tenían cultura, y los europeos tenían ciencia y la verdadera religión. Entonces yo diría que el gobierno que es limitado a impuestos como su único principal fuente de ingreso es una parte de otra jurisprudencia y otra ética que no considera el bien común y que hay que cuestionar, porque hoy en día nadie lo cuestiona. La gente simplemente dice, incluso filósofos muy sofisticados como Andrew Sayer, por ejemplo, dicen que, bueno, eso es un bien público, por lo tanto hay que pagarlo con impuestos. Entonces, como si impuestos fue el único fundamental, y también violando otra propuesta de Luis, presuponiendo que los bienes públicos tienen que ser proporcionados por el Estado y no son función de todos nosotros y de otras instituciones. Yo creo que habría que ver lo que decía Erich Fromm. Erich Fromm dice que hay 5 tipos de personas. Una receptiva que espera que todo se le dé, del Estado o de cualquier intenso, o de las otras personas. Explotadora que trata de explotar al resto de las personas y obtener beneficios propios, quitándoselo a los demás. Después viene la acumulativa, que se acumula bienes, yo compro todos los bienes y mantengo, cambio los celulares, mantengo siempre, y me mantengo en ese sentido de acumular solamente. Y después vendría el receptivo, explotador, acumulativo y, digamos, el productivo. El productivo, ese sería el autónomo, que en el fondo ese trata de crear nuevas soluciones, como las que propone acá Luis, de proponer nuevas formas de ver las cosas, pero él propone en el fondo que todo parta por las personas, la conciencia de las personas, como decías tú, de tener una unicidad del ser, o sea, ver que una visión ecológica de la vida, en el fondo que no hay explotación, no hay competencia, sino que se coopera, se colabora, hay especies de colaboración y en el fondo todo esto pasa por la persona. Entonces el conjunto de la suma total de las personas emerge algo que es mayor que la suma de las partes. Eso no es negar el valor de la persona, ni el valor de la economía, pero es reconocer que tienen formas patológicas.
No entendí. O sea, el principio de autonomía tiene una gran validez, pero también tiene formas patológicas. Sí, sí. indudablemente. Y lo mismo pasa con la idea de persona. La persona, No, sí, hay que ver un equilibrio en realidad. la persona sin comunidad no puede existir. Igual que, digamos, una crisis puede ser una oportunidad Otros también. dicen que la sociedad no existe, como la Margaret Thatcher. Sí. Pero en el fondo un cambio de conciencia de las personas permitirían básicamente permitir un cambio. Como decía Luis también en la referencia, hablaba del hombre del conocimiento. Eso que aparece dentro de los campos de acción, aparecía una referencia. Y hablabas tú muy interesante del hombre de conocimiento, que en el fondo es autónomo, creativo, una serie de características que permite llegar a comprender y a crear nuevas soluciones, nuevas formas de ver y interpretar y comprender de cómo acceder a nuevas formas de nuestra civilización. Entonces, yo pienso que también ahí tiene que ver mucho la educación. Educar, o sea, la crisis que tenemos básicamente se le atribuye básicamente a la educación, que los niños se forman competitivamente y una serie de formas que en el fondo están en contra de lo ecológico y destructivo y una serie de cosas y sujetos a un poder externo, ¿no? Y no son tan autónomos, ¿no? Se les califica en una serie de elementos. Entonces yo creo que por ahí pasa, fuera de tener claro qué es lo que hay que hacer, cómo hacerlo es muy importante. Quiero comentar algunas cosas partiendo de lo que dice Omar. Sin duda, si las personas fuéramos educadas, cultas, espirituales, generosas, bueno, estaríamos fácilmente llegando a un mundo ideal, pero eso no ocurre y eso es lo que hace necesaria la política, ¿no es cierto? O sea, no se puede prescindir de las mediaciones en el proceso de organización social, ¿no? Y esperar de que todo cambio sea el resultado de un cambio moral y espiritual que se genere a nivel individual. Yo hice una primera observación, digamos, para rescatar la importancia del tema que estamos conversando, en el sentido de que en el fondo es lo que tú dices, tratar de repensar el Estado y de repensar la política, ¿no es cierto? En eso es el tema específico, que tiene su autonomía y que tiene su ámbito de conceptos y de temáticas que deben ser trabajados específicamente y no místicamente llevados, digamos, siempre a un plano en el cual se convierte en inasible, ¿no? A mí me parece sumamente peligroso, Carolina, la identificación del Estado con la sociedad, esa afirmación de que el Estado somos todos, porque es la fundamentación última de todas las dictaduras, ¿ya? El Estado somos todos, podemos afirmarlo en abstracto y teóricamente, siempre que entre el todos de los individuos y el Estado como el todo seamos capaces de reconocer la existencia de todas las mediaciones intermedias que existen. Familias, organizaciones, grupos de intereses, clases sociales, distintos tipos de actividades, porque cuando se deriva del concepto de que el Estado somos todos alguna consecuencia cualquiera de orden político, estamos encaminados hacia el peor de los estatismos. Sí, pero me estás tomando el concepto de una forma distinta pero, como te lo planteé. Pero es mi reacción, digamos, a la afirmación tan enfática de que el Estado somos todos, a partir, incluso lo dices tú de Aristóteles, cuando Aristóteles en realidad, cuando piensa a la polis, la piensa como una comunidad de comunidades. Efectivamente, pero donde el Estado era una parte
tan marginal como la familia. Y en ese sentido Carola te está haciendo la observación Claro, sobre el Estado yo somos lo que todos. apunto Ni siquiera es que- se menciona el Estado. Yo lo que apunto claro, yo lo que apunto justamente es a negar, digamos, la validez de un concepto tan abstracto del Estado, ¿no es cierto?, que lo identifica con la sociedad. Ahora, una tercera observación así muy rápida, como reacciones, yo voy a pensar a fondo, digamos, todo lo que ustedes me han comentado y lo que siga, pero también quiero hacer referencia al tema relacionado con esto del bien común, ¿no es cierto? Porque lo que está en juego en la organización de la sociedad es el bien común. Como fin último, ¿no es cierto? Cómo se construye un orden social, político que garantice de la mejor forma posible el bien común. Hay, creo yo, tres maneras, por lo menos, o tal vez hay más, pero de concebir el bien común. Una es la concepción liberal, ¿cierto? El bien común es la suma del bien de todos los individuos y se obtiene a través de la mano invisible que establece, ¿no es cierto?, que cada persona, cada individuo buscando su propio bien, como todos están buscando su propio bien, hay una mano invisible que determina, ¿no es cierto?, que finalmente se construye el bien colectivo. Una segunda manera de entender el bien común es que el Estado es el que representa y realiza el bien común. Ya no es una mano invisible, sino que es una mano dura, ¿cierto? Establece la ley, los controles. Si tú te sales de los controles, recibes el castigo. Te exijo, ¿no es cierto?, que contribuyas al bien común pagando impuestos, siendo parte de un ejército. Si el Estado organiza una guerra con los vecinos, tienes que poner todos tus recursos, tu vida al servicio de ese bien que es del colectivo. O sea, como gestoras del bien común, yo creo que hay otra mano. Otra forma de entender la construcción del bien común, que es construirlo dándonos la mano, ¿ya?, unos con otros, ¿cierto? Y generando instancias comunitarias, asociativas, organizadas, en que nos ayudamos unos con otros y los que están más arriba ayudan con sus manos a levantar a los que están más abajo, y los que están más abajo generan instancias de más manos que se juntan para enfrentar distintos problemas, y se construye un bien común como un resultado, digamos, complejo, que resume, digamos, toda la riqueza de las iniciativas, de las capacidades, de la creatividad que tienen las personas que se organizan, ¿no es cierto?, para desarrollar sus proyectos con libertad. Porque la libertad, y aquí toco un punto de lo de Rodolfo, en el sentido de que hay un muro, ¿no es cierto?, de separación entre el liberalismo y las visiones comunitarias. Yo creo que hay diferencias obvias, pero no un muro. Yo creo que, de alguna manera, todas las concepciones políticas tienen algo, responden a algo, tienen algún punto válido, si no, no tendrían existencia, no serían asumidas por nadie, y serían fácilmente descartadas. Por lo tanto, yo pienso que es necesario avanzar hacia una gran síntesis, ¿ya? Cuando pensamos en una nueva civilización, yo no estoy pensando en dejar atrás todo el pasado, al contrario, o sea, mientras seamos capaces de recuperar tradiciones, culturas, valores de esta sociedad, que son sin duda existentes en distintos ámbitos, pero también de las civilizaciones anteriores, vamos a construir una civilización más rica. Yo creo que en política
Por eso me atreví a formular un concepto ahí un poco provocativamente, dije yo, un liberalismo social solidario, porque en definitiva el valor de la libertad es un valor esencial, un valor ético. O sea, sin libertad no hay ética. La ética se funda en que las personas podemos hacer opciones libres, porque si no pudiéramos hacer opciones libres y no hubiera libertad, como ocurre con los animales, entonces, bueno, no hay ética y nosotros actuamos determinados. Entonces la libertad es el fundamento de la ética. Y la expresión, una expresión básica del espíritu humano, ¿no? Pero no la única, por cierto, ¿no es cierto? Y tiene que compatibilizarse y encontrarse con la generosidad, con la solidaridad, con el amor, ¿cierto? Que es otra expresión básica, fundante de la ética y que es también manifestación del espíritu humano. Entonces, yo creo que hay que avanzar hacia una integración, ¿ya? De posiciones y de saberes, pero no ecléctica, ¿ya? No en el sentido de que hagamos una mezcla de todo y que no seamos capaces de establecer las distinciones necesarias, sino a través de una elaboración superior, que sea capaz de recoger lo válido, lo valioso que pueda encontrarse en las distintas manifestaciones y expresiones. Creo que esto puede ser válido en política, como creo que es válido también en términos de las distintas culturas, de las distintas espiritualidades que ha habido en la historia humana. Avanzamos hacia la unidad, ¿no es cierto? Hacia niveles de integración superiores. Por eso que no me gusta una afirmación tan enfática, aunque creo que, claro, hay que precisar dónde está, ¿no es cierto?, esa brecha, ¿no? Esa tan enfática distinción de que una perspectiva comunitaria no tiene nada que compartir o que dialogar con una... En su fundamento teórico, no, en su fundamento teórico. Incluso en el Para los fundamento comunitaristas el bien es anterior a la justicia del derecho. Por decir, yo estoy de acuerdo con ese concepto. el hombre es libre antes del derecho. Sí, y por eso también, porque estoy de acuerdo con eso, que reaccioné un poco a la formulación de Carolina cuando determina desde el derecho, digamos, un supuesto mejor orden social. Sí, Pero, solamente, en fin, solamente para aclarar, yo quiero hacer una distinción entre teoría y doctrina. Sí. Y la definición que yo te di de Estado es teoría. Tú si quieres me la combates, Sí, Luis, sí. pero yo te estoy describiendo. Sí. El Estado es la agrupación de personas en un territorio determinado, con límites, con poder soberano, con un derecho regulado jurídicamente y que aspira al bien común. Te podrá gustar o no te podrá gustar, pero eso es ontológicamente lo que es el Estado en la Hasta realidad. ahí vamos bien. ¿Te fijáis? El punto que yo critico donde dice el Estado somos todos. Pero es que lo somos, porque el Estado Pero si es... me acabas de describir pero- de otra manera. No, escúchame. El Estado es que te pido que sin lectura, sino que solamente la descripción, el Estado es la agrupación de personas en un territorio determinado, con poder soberano, regulado jurídicamente, que busca el bien común. Entonces, el Estado de Chile somos todos los individuos del Estado de Chile, que estamos físicamente en este pedacito de tierra y que todos nosotros tenemos una constitución y entendemos de que todos tenemos una voz única, que es la voz de Chile, que busca el bien común y que tiene esta figura también desde la teoría descriptiva, que es el gobierno. Entonces yo solo te quiero mostrar estos conceptos que son descriptivos, porque yo creo que son muy iluminadores de las trampas que el propio Howard, ¿no es cierto?, nos planteó en relación con el origen del liberalismo, pero que son trampas que no nos permiten ver lo que tú señalaste al final, y que es el tema del amor y la comunidad. ¿Y por qué te decía yo lo de la conciencia de unidad? Porque fíjate en la historia de lo humano, antropológicamente hablando, esa comunidad organizada que tiene conciencia de sí, que sabe que pertenece y que constituye y a la vez es constituida,
si tú lo piensas, es lo que desearíamos que fuera como conciencia de este último estadio de evolución política, que es el Estado. Bueno, es una visión del Estado que antecedentes históricos muy fuertes con jurisprudencia que lo apoya, pero no es la única visión. Hay otra visión que dice la sociedad es una cosa, el Estado es otro. Entonces, en este caso hay que preguntar qué es lo que es la sociedad. Bueno, Durkheim tuvo una respuesta. Sociedad es Dios. Dios es sociedad. No hay otra cosa que se puede considerar a Dios sino la sociedad. En este caso hay que preguntar, ¿por qué inventaron una nueva palabra en el siglo XVIII, sociedad, cuando ya existía una palabra excelente, Dios, para nombrar esta autoridad suprema, que según Gandhi una vida no es suficiente para comprender la hondura de su significado? ¿Por qué inventaron sociedad cuando ya tenían un nombre para la autoridad suprema? Yo creo que la respuesta es que adaptaron la palabra sociedad para decir precisamente los seres humanos podemos hacer el arreglo social que queremos. Y el arreglo social que queremos no es la antigua Europa, es la moderna Europa, que va a ser la economía global, que va a tener ciertas características definidas por la razón pura, y por eso hay otra corriente en Chile que dice, bueno, la constitución política es una cosa,